Hay diferentes configuraciones para eso. Miren estos ejemplos. Yo les explico. Para que haya llegado a estos tres terribles, ¿ya? Ha tenido que estar en una base, ¿no? Unos antecesores, el complejo naranja, pero antes de ellos han tenido que estar otros colores. Son otros grupos, vamos a llamarlos menos peligrosos, ¿no? Entonces, grupo de los actinomices, ¿no? Por acá tenemos los mitis, orales, antis. Tenemos complejos prehotel intermedia, que es uno de los más importantes, prehotel intermedia. Acá está, prehotel intermedia, que son la base para que se formen estos tres. Estos tres tienen que apreciarse de limones. Ese sí es no negociable. Porfiromona gingivalis. Bacteroides, forcitis, o también forcitensis, también que llaman. Y T de treponema denticus. Algo que yo les explico siempre a mis alumnos es que este es como si fuera, imagínense que acá se arma una fiesta, ¿no? Se arma una fiesta y empiezan a aparecer así los invitados, los colones, y empiezan a decir, hey, vengan más, y se van agregando, dicen, acá hay comida, acá hay trago, vengan, y se van sumando, hasta que ya vienen ya los del tiroteo, ¿no? Los maleantes y ya lo destrozan todo. Entonces, por eso es que en el diagrama, este es un diagrama, no se olviden de quién es. Es el que se llama Sokransky, ¿ya? Sokransky. Por favor, tomen nota de esos tres. Sokransky. Sokransky, ¿ya? Entonces cuando hablamos del complejo de Sokransky, ustedes rápidamente no se van a olvidar, ¿no? Acá están los chamos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, acá hay una configuración, dicen, ahí están los grupos, de que lo frecuente es que está empezando una periodontitis, está incompleta la base, llegó hasta el grupo de prebotela intermedia y se completó. Pero es raro que estén los rojos solos, ¿no? Sin que no haya una base, o que estén los prebotelas intermedias solos, o que exista esto, que de frente del naranja al rojo y no tiene base y acá también. Esto yo no lo veo clínicamente, para eso yo tendría que agarrar un grupo de pacientes y sacarle una muestra, ¿no? Del fluido cervicular y cultivar y saber, ¿es verdad esto o no es verdad? Pero ya hay una investigación de esto que nos dice cómo es esta conformación. Así se comporta el biofilm, chicos. Entonces, hay algunos efectos ya importantes que conocer, fenómenos de agregación y coagregación. Existe una adhesión, una fijación, una maduración. Acá está. Esto lo han estudiado ustedes. ¿Quién les enseñó microbiología? La doctora Young. También ha sido mi profesora la doctora Young. Sus exámenes de microbiología periodontal. Me enseñó la maestría. Ya, entonces, características de las infecciones. De acá. Este cuadro es interesante, es de una revista médica, ¿ya? Es de una revista médica. Los tres grupos importantes: salud, gingivitis y periodontitis. Lo más importante acá, salud, ahí está, simbiosis. Hay una respuesta en web proporcional, se puede defender,
por ese biofilm, coexisten, no pasa nada. En cambio acá ya hay una disbiosis, pero es incipiente, apenas un poquito, pero igual hay formas de cómo compensar el huésped, ¿no? Estamos hablando del individuo, el paciente. Acá ya excede esa desproporción y ocurre todo esto que les gusta. Esta es fisiopatología, lo han visto en farmacoficción, ¿sí? Entonces trabaja clínicamente como pérdida de tejido conectivo, pérdida de hueso, ¿no? Y enfermedad crónica. En los dibujos de internet a veces dicen primero gingivitis y siempre pasa después sea periodontitis. Seguramente ustedes han tenido esa idea también. Yo también la tuve hace muchos años, ¿no? No siempre es así, ¿no? Porque para que se desarrolle una periodontitis no solamente, y grábense esto, son las causas que ocurren aquí a nivel oral, sino también las enfermedades del paciente, ¿no? Los antecedentes médicos, las enfermedades actuales que tenga el paciente. Si fuera un diabético, ¡pum!, lo potencia, rápido, avanza una periodontitis. Si fuera un paciente ASA 1, es menos probable que no pase de una gingivitis. Si es un paciente con tabaquismo, de igual forma, rápido en escala. Entonces, muchos de ustedes, estoy seguro, que están en este rango, que han pasado por una circunstancia en la vida en la cual, no sé, empezaron con determinados medicamentos, cambios, ¿no? Hormonales, estrés, gingivitis. Luego pasó esa mala racha, ese episodio de su vida que tuvieron, están tranquilos, todo chill, acá, ¿no? Entonces, para hablar de periodontitis, pacientes que tengan de fondo antecedentes, sus padres hayan tenido o tienen periodontitis también, pacientes que fuman, pacientes con diabetes, primero que otras enfermedades. Puede también ser paciente cardiovascular también, pero principalmente, no se olviden, siempre vamos a hablar mucho sobre la diabetes mellitus, porque es un factor de riesgo acá. ¿Listo? ¿Cuál? Miren, ¿qué me escribe aquí las características? Lo bajo, lo cambio, lo bajo. ¿Qué vemos aquí? El color, necesidades inflamadas, enrojecimiento, ya, es un edema. Si ustedes lo tocan, van a sentir reblandeciendo algunas partes seguramente. Con la presión, hasta sangre de repente, o hasta de repente sale pus, ¿no? ¿Gingivitis o periodontitis? ¿Sí? ¿Cuántos levanten la mano que me dicen gingivitis? No, periodontitis. A ver, pero bien, pues levanten la mano. ¿Quiénes dicen gingivitis? ¿O una foto pueden verlo nomás? No. Falta información. Hay que soñar. Tenemos que Pero hay unos que no se pueden soñar. Acá sí se debe sondear. De que se puede, sí, va a sangrar un poco, va a ser incómodo, pero se tiene que hacer. No, tiene que ser primero su limpieza. Buena observación. Si nosotros le hacemos una limpieza antes, ya cambias la información. Tienes que examinarlo como está llegando el paciente, porque ahí ya le estás, ahí ya le estás tratando, lo estás atendiendo. Cuando sí ahí ya se pueden no registrar, pero si Así es. está Ajá. Si fuera una placa dura en la cual no va a ingresar, o si tuviera un aparato de ortodoncia acá, no sé, atrás cuando en los molares, no registrable. Es un motivo para decir, bueno, no lo puedo hacer. Puedo hacer toda la boca, pero en ese sitio no. Pero acá a veces el temor es, doctor, ¿y lo sondeo o no lo sondeo? Me da miedo. A veces lo que el alumno quiere hacer, como dice, quiere limpiar un poquito para entrar. No, porque ahí ya estás, o sea, no digo que el paciente no lo necesita, por supuesto que lo necesita, pero necesita registrar la información conforme está llegando. Es como decir, va al médico y tú primero antes de
hacerle la terapéutica, si es lo que necesita radiografías, exámenes y todo lo demás, ¿no? El frente va y lo inyesa y le hace el tratamiento, ¿no? Necesita diagnosticar. Entonces nuestro diagnóstico es el periodograma, el sondaje, y vamos a ver esto, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de placas. Esto es muy sencillo. Placa, lo que está por encima de la encía y es visible, se llama supragingival. Supragingival. Y todo lo que está adentro, infragingival. Ya, entonces usted tiene que eliminar todo lo que es supra, todo lo que es infra. Ya. Gingivitis principalmente se concentra en supra, principalmente, mientras que una periodontitis ambas. ¿Ya? Ahí está, más o menos ese es el diagrama. Supra, infra. Infra es lo mismo que subgingival, ya por si acaso. Supra. Miren qué bonito. En este caso, ya, el UCE no va a ser detectable, ¿no? Definitivamente, no registrable, NR. Podré sondear de repente con dificultad, de repente NR también. ¿Ya? Tal cual como está, hay que registrarlo. Placa, sí, placa toda la superficie tiene los 3 puntos azules. Sangre, ponemos con rojo. Ya. Muy bien. ¿Preguntas? Hay un artículo muy interesante del CEPA. Ya lo tienen que leer. ¿Cuál es ese artículo? Ya, miren, van a ingresar, van a buscar CEPA periodosia. CEPA periodosia. Ingresa. CEPA es la Sociedad Española de Periodoncia. Van a ir en recursos. ¿Dónde están los recursos? Acá. Recursos son como decir sus boletines, sus documentos informativos. Y acá tenemos información para pacientes y para dentistas. Yo recomiendo el que tienen que leer, se los he puesto en la plataforma también, ¿no? Por el momento lo que tienen que leer como lectura obligatoria es el que se llama Salud Periodontal versus Gingivitis. ¿Ya? Para su exposición deben tenerlo claro ustedes. Que voy a preguntar sobre eso. Eso que en clase yo les he hablado mucho sobre esto. Es muy didáctico. Salud periodontal prístina, una condición muy poco frecuente. En caso de salud gingival, tanto en presencia de un periodo intacto como un periodo reducido, es lo que les está describiendo ahí, de un paciente sin periodontitis. Fue definido como una presencia de 10% de sondaje y profundidad menor a 3%. ¿Ven lo que yo les explico? ¿Sí o no que está ahí? Ya. Entonces, cuando lo lean, lo estudien, ya va a ser mucho más sencillo. A ver, tienen que... Salud gingival clínica, menor al 10% en zonas localizadas. Ese ha sido un examen de pregunta de examen que siempre he hecho. ¿Cuánto es el porcentaje? Miren ustedes, es una salud gingival, pero es un periodo reducido. Analicen este caso. Si ustedes lo juzgan por su apariencia, van a ver pérdida de festoneado, van a ver un triángulo negro, van a ver recesiones, ¿no? Pero miren el color de su periodonto. Es bueno, ¿no? ¿Presenta placa? No, posiblemente tampoco sangre.
Pero ¿qué está mal acá? ¿Por qué lo juzgan? Porque ha perdido tejido. Entonces es una salud gingival en un periodo reducido. Doctor, ¿y por qué el paciente está así? ¿Qué ha pasado? Mira, yo a veces la periodontitis lo comparo como si fuera un desastre natural. Ya, como un desastre natural en el cual llega y afecta a los edificios, por ejemplo, ¿no? Derrumba todos los escombros y por ahí el desastre natural ya se fue y nos deja todo ahí destruido, ¿no? Algo así pasa con la periodontitis. Ya se fue, una natural no tiene periodontitis. En algún periodo, en algún tiempo de su vida ocasionó todo esto. El paciente lo superó, no tiene placa, pudo controlarse, pero yo no puedo decir es sano, ¿no? Entonces, un error en su exposición, usted no puede decir la palabra sano, ¿no? La palabra es salud, es salud. Y esto, esa es una de las razones, ¿no? Tuvo periodontitis antes, antigua, hoy día está estable. ¿Se entiende entonces periodo reducido? Este artículo nos dice en qué casos puede encontrar periodo reducido. A ver, lluvia de ideas. Ya les puse un caso que era antecedente de periodontitis. Otro ejemplo es buena acotación, no lo precisa, pero es lógico también lo que dice, que le sacaron un diente al costadito y empezó a deprimirse el diente del costado. Sí, es una buena acotación. Otra más. Recesiones porque se cepilla bruscamente el paciente, tuvo un piercing paciente y le generó una recesión grande. Ya, entonces estamos hablando de ese ejemplo. Y otra más, en esa sonrisa del paciente que mostraba mucha encía, decidió por hacer su recorte, una gingivectomía. ¿Ha perdido encía? Sí, se ve bien, todo lo demás, pero ha perdido tejido, se considera periodonto reducido. ¿Ya? Miren ustedes que hay factores que afectan el periodonto. Esta es una resina o una restauración mal con mala terminación o mal pulido, ¿no? Y provoca inflamación en las encías. Y lo comparan con las otras zonas. Acá hay un evidente, ¿ya? Un impacto negativo que está produciendo una enfermedad gingival. Factores de riesgo locales. Pregunta de examen. Factores predisponentes, a ustedes los predisponen a sufrir de una gingivitis. Ejemplo, factores de riesgo locales. Factores que retienen placa. Una corona mal sellada, una resina desbordante va a producir eso. Ya miren, hipertrofia, ¿por qué? Influenciado por fármacos. Este es un caso de gingivitis no inducida por biofilm, o también llamada enfermedad gingival no inducida por biofilm. ¿Sí? Araceli. Entonces, un esfuercito más, ya estamos acabando, chicos. ¿Ya? Entonces, esta hiperplasia o hipertrofia ya es común en pacientes que toman anticonvulsivantes o antihipertensivos. Esa es otra pregunta de examen. Indíquenme ustedes grupo de fármacos que estén asociados a los agrandamientos gingivales. Fácil, doctor. Anticonvulsivantes, antihipertensivos. Ven, ya. Ejemplos: captopril, fenobarbital. Ya. ¿Qué otros? Bueno, hay condiciones médicas también. Pacientes epilépticos, pacientes que convulsionan. Acá está. Indíqueme usted, estimado, estimada, si es un biofilm que no está asociado a placa,
Yo lo puse ahí, le conté. ¿A qué podría obedecer? ¿No? A trastornos genéticos, infecciones, condiciones inflamatorias, inmunológicas, procesos reactivos, 20, ya está. La sonda estandarizada que tenemos es la sonda Carolina. Y cuando nosotros evaluamos FURCA, ¿cuál usamos? ¿Qué clasificación es? HAM. Es una clasificación de tipo horizontal o vertical. Horizontal. ¿Y de qué año es? 1975. 20, claro. Salud periodontal y salud gingival. Acá está. Este cuadrito resumido de la clase. En salud, periodonto intacto o periodonto reducido. Ya. Gingivitis inducida por biofilm y enfermedad gingival no inducida por biofilm. Acá están los motivos. Acá hay otro tema importante. Vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Ya? FR, factores de riesgo. Hay dos grupos, dos factores de riesgo. A nivel local es la boca. A nivel sistémico, enfermedades, otras condiciones del cuerpo. ¿Ya? Esto yo preguntaba en el examen bastante tiempo. Y acá está facilito. Esta vaina en el examen. Factores predisponentes son los factores de riesgo local, mientras que los modificantes son los factores de riesgo. Yo te pregunto en tu examen, en tu presentación del caso clínico, ok, en tu paciente indícame cuáles son los factores de riesgo. Bueno, doctor, con respecto a los factores de riesgo tenemos a los predisponentes y modificantes. En el caso del paciente presenta como factor de riesgo local resequedad oral, ¿no? Y al mismo tiempo mi paciente presenta una corona desbordante, entonces lo que va a ocasionar es inflamación a ese nivel. Una respuesta. Si no tiene, me cuenta, mi paciente no presenta factores de riesgo, pero le explico, le comento que estudiaba esa parte, ese capítulo y ese estudio. Ya. Tu paciente clínico. A ver, indícame cuáles son los factores de riesgo de tu paciente. Entonces tú rápidamente tienes que pensar locales o sistémicos. En locales solo tienes dos: una prótesis o una restauración en mal estado o resequedad local. Y en el otro, sistémico, tabaco. Mi paciente es fumador pesado. Fumador pesado es que fuma más de 20 cigarrillos al día. Y hay fumadores livianos, menos de eso, o ligeros, pesados o livianos. ¿Ya? O mi paciente es diabético, mi paciente con una de estas condiciones. Entonces no se olvide, es un juego de palabras, pero yo sé que ustedes rápido se lo van a aprender. Factores de riesgo tenemos dos. Local es lo mismo decir predisponente. Sistémico es lo mismo decir modificante. Yo pregunto en el examen cuáles son modificantes, cuáles son predisponentes. Ya, no se olviden de eso, por favor. Mira, este artículo les va a ayudar bastante. ¿Tienen preguntas? ¿Algo no se entendió? ¿Ese artículo lo podría enviar al grupo? Ahorita para enviarlo, pero les doy la ruta donde lo descargan. Tómenle una foto y Google lo pueden descargar. Acuérdense de que CEPA es de la Federación Europea. No es nuestro documento traducido al español. Va a ayudar bastante. Ahí la foto. Cuando hablemos de periodontitis, o sea, ya la siguiente, ustedes tienen que leer. Hay otro que es de periodontitis. Lo descargan, lo leen, porque en el examen viene esta periodontitis.
Las que son para nosotros los dentistas son las que tienen carátula azul. Bueno, esta es una de ellas que sí es la excepción, pero las son así. Bájate la 1, la 2, la 3, la 4. La clase que también tenía, básicamente basada en ese artículo también. A ver, ¿qué más? Acá está, miren, del 99, lo que se les estaba contando, los cambios que no había. No definía salud efectivamente. Hemos hablado de bolsas anteriormente, bolsas periodontales. Sí, En la práctica. Una bolsa, hay 3 tipos de bolsas. Ya. Esto pregunta en los exámenes. Hay 3 tipos de bolsas. La bolsa verdadera es cuando tú ingresas, va a sangrar y va a tener una profundidad de 4 o más. Ya, esta vamos a llamarla bolsa periodontal. Para no confundirla vamos a poner la verdadera, ¿ya? Ingresa la sonda. ¿De dónde a dónde ingresas? ¿De dónde a dónde? Muy bien, Alexandra. El margen gingival hasta el surco gingival. Ingresas y 4 milímetros a más con sangrado. Lo que quieras, 4, 5, 6, 7, 8. Y sangra. Es una bolsa verdadera. Este es lo más común que vamos a encontrar. Pero van a haber excepciones. Van a haber excepciones. Y esas excepciones son los otros tipos de bolsa. ¿Ya? En algún paciente, en algún caso. Menos frecuente, pero hay que reconocer. Una bolsa que se llama cerrada. ¿Cómo es eso? Que también es 4 milímetros a más, por eso se llama bolsa. Y doctor, ¿por qué es cerrada? Porque no sangra, ¿ya? No sangra. Es como si estuviera mejorando el paciente. Yo le hice el sondaje y medía 10 con sangrado y todo. Yo le estoy tratando todo. Y hoy día mide 4. ¿Ha mejorado o no? Pasó de 10 a 4. Ha mejorado. Y no sangra. Está cerrando. Es una bolsa cerrada. ¿Ya? Si yo no tengo ese criterio, yo voy a decir, bueno, todo lo que es 4 es una bolsa. Es periodontitis, porque no manejo teoría. Entonces, no seamos unos robots. Tienes que entender los criterios, ¿no? Para poder diagnosticar adecuadamente. Y hay una pseudo bolsa. Es como tu casi algo, ¿no? Pseudo. No llega a ser una bolsa verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que falta acá la P. Pseudo bolsa. Porque sí, comparte la misma característica, que es de 4 milímetros a más. Pero depende cómo lo mires. Depende cómo lo mires. Voy a hacer acá un dibujito. Miren que es un incisivo.
Este de acá es mi UCE. Vamos a suponer que ahí nomás está el margen gingival. Y del margen hasta el fondo de surco tengo 4 a más. ¿Ya? Es una bolsa verdadera. Bolsa cerrada sería lo mismo, pero no sangra. ¿Y cómo es la pseudobolsa? La pseudobolsa, vamos a dibujar el mismo caso. El UCE siempre en su sitio, ustedes saben, es como solito, nunca se mueve. Pero ¿saben qué? El margen gingival es el que está alterado en posición. Me da una falsa impresión que fuera una bolsa, pero miren, si el UCE está acá, este paciente, como toma medicamentos, acá está el margen. Entonces, si yo soy un robot, ingreso, doctor, mide 4, esta es una bolsa, tiene periodontitis. No, analiza el caso. Mide 4, ¿ya? El margen gingival es el que está alterado. El problema es el margen gingival, que está aumentado, está fuera de posición. Entonces, no es que haya habido una pérdida de inserción hacia apical, es el margen coronal que está sobrepuesto, más hacia coronal. En este caso, está más hacia apical o está a nivel. Entonces, a esto le llaman también agrandamientos gingivales. El ejemplo más claro que tengo es este. Vas a sondear, doctor, mira, acá 5, acá 8, entonces tienes periodontitis. No, tienes un exceso de margen, un exceso de gingiva, y el margen gingival está más coronal de lo que corresponde. ¿Sí? Lucy, igualó. Ya, claro, me entendieron los 3 casos. Preguntas. Ya voluntario que me salga a explicar los 3 casos. Ya con eso acabamos. Me voy contento. Me voy contento que me explican los 3 casos. Vamos.